Hola, buenas. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo sobre la guerra civil en el cubo del trabajo obligatorio para la asignatura de Ciencias Sociales. Nosotras hemos hecho el trabajo sobre la guerra civil y ahora os voy a explicar en qué consiste el contexto histórico, que es la primera parte. El contexto histórico, tenemos que decir que después de la Primera Guerra Mundial se da en España una difícil situación económica, política y social. En el año 1923, Primo de Rivera da un golpe de Estado y suspende la Constitución, ya que según él tenía que librar a España de un gobierno corrupto. A pesar de que Primo de Rivera es obligado a dimitir en el año 1931 hasta por su propio partido. Después tenemos que nombrar que ha habido un descontento social que aumentaba y un sentimiento republicano que crecía cada vez más fuerte, por lo que ese mismo año se proclama la Segunda República. A partir de ese momento hay enfrentamientos generalizados por todo el territorio por parte de los partidos tanto de derechas como de izquierdas. En las elecciones de 1936, la izquierda, agrupada en el Frente Popular, triunfó y el Parlamento eligió a Manuel Azaña como presidente. Tuvo una actitud demoledora frente a los estamentos de la Iglesia, el ejército, la aristocracia y terratenientes, por lo que, lejos de reducir la violencia, no pudo controlarla. Hubo numerosas batallas entre la derecha y la izquierda y, como consecuencia, el teniente José Castillo fue fusilado por derechistas y, en respuesta, los izquierdistas asesinaron a José Calvo Sotelo, líder de la oposición derechista. Esta fue la chispa que inició la Guerra Civil, que fue un conflicto que se inició 4 días después del asesinato de José Calvo Sotelo y que fue encabezado por el general Francisco Franco y que tuvo lugar en España entre los años 1936 y 1939 y enfrentaba al bando republicano y al bando nacional, fomentada por el clima de agitación que se vivía en el país. Hola, yo soy Cristina y en esta cara del cubo hemos querido hacer un eje cronológico de todo el transcurso de la Guerra Civil Española, que va desde los años del 1936 al 1939. Y lo hemos enfocado de la siguiente manera. Hemos realizado primero los años y dentro de los años hemos puesto todos los sucesos que van desde el primer mes, que sería enero, hasta el último diciembre. Hemos pensado que sería una buena idea para nuestro alumnado, ya que con esta opción el alumno, cuando tuviera alguna duda, podría encontrarlo rápidamente. Y ahora os dejo con mi compañera. Bueno, chicos, nos ha tocado la cara de los personajes. Aquí podemos ver el previo a la historia, que sería: partimos de una monarquía constitucional en la que muere Alfonso XII, lo regenta María Cristina, hasta que su hijo cumple la mayoría de edad, que eran 16 años. Luego Maura, el gobierno era Maura y Canalejas. Ante el descontento, entre la crisis económica, social, Primo de Rivera decide dar un golpe de Estado y con él gobierna el ministro Berenguer. Aquí vemos cuando celebraron el Pacto de San Sebastián los personajes que acudieron. Vemos que fueron Manuel Azaña, José Giral, Marcelino Domingo, Miguel Maura, Alcalá Zamora, Alejandro Larouche, Diego Martínez Barrio, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Luis Nicolau d'Olwer, Francesc Macià, Luis Companys, Santiago Casares Quiroga, Fernando Ríos e Indalecio Prieto. Bueno, luego nos encontramos con que empezaron una revolución republicana. Empezaron el capitán Galán y el capitán García junto con Ramón Franco. Los dos primeros fueron fusilados. El siguiente fue arrestado. Luego dimitió Primo de Rivera, se exilió. Luego el gobierno de Berenguer fue destituido por el rey, al que le siguió de gobierno el teniente Aznar. Juan de la Cierva Peñafiel, un hombre muy fiel al rey, decidió que quería usar la fuerza. El rey no lo vio claro, abdicó y entonces se formó el gobierno provisional, en el que estaban Álvaro Albornoz, Nieto Zamora, Miguel Maura, Francisco
Caballero, Fernando de los Ríos, Alejandro Larrús y Luis Jiménez de Asúa, que fue el que dirigió la comisión de la Constitución del 31. Como veis, muchos de estos republicanos participaron en el Pacto de San Sebastián. Luego se constituye el gobierno en el que estaba. Bueno, todos estos volvieron del exilio. Eran Diego Barrio, Marcelino Domingo, Indalecio Prieto, Luis Dolver y el cardenal Segura escribió una pastoral que en cierto modo animó a las clases obreras a empezar con la quema de iglesias. La CNT escribió un manifiesto en el que votaron 30, o sea, lo escribieron 30 obreros de los miembros de la CNT, y durante el primer bienio se dejó que se constituyera la JONS, que era un partido político fascista. Miguel Maura crea la Guardia de Asalto. Agustín Muñoz pasa a ser el primer jefe, aunque luego se pasó al otro bando. Dejó de ser republicano y se pasó al otro bando. Luego Emilio Mola creó la Guardia de Asalto, fue director de seguridad en el 1930. Mola también participaría luego en la sublevación. Luego teníamos en el primer bienio a Alcalá Zamora, a Manuel Azaña, a Martínez Barrio, y José Antonio Primo de Rivera, hijo de Miguel Rivera el dictador, creó la Falange. Calvo Sotelo está en Renovación Española, que también es de derecha, también es autoritario y es antirrepublicano. Luego tenemos a Gil Robles, que creó Acción Popular, y luego lo pasó a ser CEDA, que ganaría las elecciones del segundo bienio republicano. Luego está Pedro Rico, que porque Azaña le tenía un poquillo de recelo a CEDA, entonces decidió unirse con ellos. Con Fénix también fue Fénix Gordón, y luego Luis Varela, que de Gil Robles, que lo nombró ministro. Luego está Manuel Godet, que aquí viene el golpe ya, que era un brigada. Joaquín Fanjol, otro sublevado. Galarza, otro sublevado, y Luis Orgaz, otro sublevado. Y por último, Francisco Franco, que en esta ocasión, en este levantamiento, no quiso participar porque no lo veía claro. Bueno, luego tenemos el general Batet, que era fiel a la República, y lo fusilaron en febrero del 37. Luego Juan Oliver, también junto con Durruti, aguantaron el peso de la revolución. El primero murió en causas desconocidas y el otro, según el informe, por una bala de su propia arma. Luego el general Fanjul, que conspiró contra la República, así como Godet, que se sublevó en Baleares. Hola, soy María del Carmen Sigüenza Granados. Esta es la cara número 6 del cubo. En ella hemos querido reflejar algunas de las batallas principales de la Guerra Civil. Hemos querido crear este formato para que sea un poco más visual y para que reconozcan un poquito las fechas en las que se desarrollaron estas batallas. Se ha hecho en forma de libro para que ellos tengan más facilidad para poder ir pasándolas y que puedan observar las imágenes. La batalla de Madrid, que fue entre el 8 y el 23 de noviembre de 1936. Seguidamente encontramos la batalla de Badajoz, que fue bastante importante en la época. La batalla de Jarama se llevó a cabo entre el 6 y el 27 de febrero de 1937. Después encontramos la ofensiva del norte, donde tuvieron lugar en la franja cantábrica, que va desde la primavera al otoño de 1937.
También mostramos la batalla de Brunete, que va del 6 al 25 de julio de 1937. Hemos puesto un mapa para que se vea reflejado más o menos el territorio. Y por último, la batalla del Ebro, que se desarrolló de julio a noviembre de 1938. En ella es donde se decidió más o menos el final de la guerra civil, pero esto lo unió con la guerra europea. Hasta aquí la cara del cubo. En esta cara podemos ver cómo influyeron las intervenciones extranjeras durante la Guerra Civil Española. Aquí hemos puesto lo que es el bando nacionalista y el bando republicano. El bando nacionalista contaba con el apoyo de países como Alemania, la Alemania nazi de aquel momento llevada por Hitler, y de Italia, la Italia fascista llevada por Benito Mussolini. Ambos, junto con Franco, tenían ciertos ideales comunes. Creían en un totalitarismo, es decir, las libertades estaban restringidas, ellos eran el líder, la xenofobia, cierto rechazo a diferentes grupos sociales, un gran militarismo en donde apoyaban, tenían un fuerte ejército y aparte sembraban la violencia y el terror en toda la sociedad. Esta era la manera como actuaban. Aparte de esto, les sirvió la Guerra Civil Española para probar armamento, probar aviación, probar ejército para posibles futuras guerras como la Segunda Guerra Mundial o otros conflictos que pudieran venir. Aquí hemos representado una foto del Guernica, hecha por Picasso, que representa el terror y el momento vivido durante la Guerra Civil Española. Concretamente, debido a la intervención alemana, la Legión Cóndor arrasó el Guernica, que era una ciudad de la parte del norte de España, totalmente y fue una de las batallas más duras que hubieron durante la Guerra Civil. Aquí vemos un desplegable que explica diferentes aviaciones, tanques, ejércitos que llevaba tanto Italia como Alemania hacia España y con un ejército y una estructura tan organizada, con unas estrategias tan claras y con una gran estructura, era más fácil poder ganar a una república, a unos países que sí que apoyaban a la República Española, pero que contaban con menos armamento, con unos ejércitos menos posicionados, menos organizados y menos estructurados. Fue entonces cuando en 1939 el bando nacionalista pudo vencer al bando republicano y en 1939 hubo la rendición de la República y mucha gente tuvo que pasar a ser exiliados. Aquí vemos una foto del exilio, que fue un momento muy complicado también para la sociedad española de aquel momento. Gracias. Mira, aquí os enseñamos el cubo que estamos trabajando con los alumnos para la Guerra Civil. En esta última cara, en la sexta cara, tenemos las causas y las consecuencias de la Guerra Civil, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con carteles que se pueden quitar y poner, ¿vale? Para que los alumnos, por ejemplo, tengan todo despegado y con ayuda de los colores sepan cuáles son las causas de la Guerra Civil y las consecuencias, ¿vale? Por qué sucedió y qué pasó después, ¿vale? ¿Qué consecuencias tuvo? Vale, podemos ver que una de las consecuencias muy importantes era la desigualdad socioeconómica que había en ese momento, ¿vale? Debido a que había un alto índice de desempleo y numerosas huelgas en el momento. Otra de las causas, ¿vale?, era la expansión de la izquierda, ya que ante la frustración del pueblo, los obreros y los campesinos estaban cada vez radicalizando más, ¿vale? Otra de las causas era la expansión del fascismo, que había en ese momento una corriente muy importante en Europa, a la que nos unimos también por otro lado, ¿vale? La preocupación de la reforma agraria que el gobierno de la Segunda República estaba llevando a cabo, y eso ponía muy nerviosa a los más afectados, por supuesto. También el anticlericalismo, es decir, había mucha persecución de la Iglesia en ese momento, ¿vale? Ya decíamos que había muchas tendencias de la izquierda que llevaban en consecuencia todo esto, ¿vale?
También en ese momento, no es un tema muy actual, había temas del independentismo, ¿vale? Ya venía desde entonces. La inestabilidad política, ya que había habido varios intentos de golpe de Estado, ¿vale? Y finalmente el golpe de Estado del 36, ¿vale? Que fue el detonante de la Guerra Civil Española por intentar hacer un control armado de España, ¿vale? Estas fueron todas las causas que nos llevaron a la Guerra Civil Española, ¿vale? Y ahora vamos a ver en color rojo y en rosa las consecuencias, ¿vale? ¿Qué pasó después? Bueno, pues muchas de las consecuencias lógicas fueron las muertes, ¿vale? Una crisis económica, destrucción, perdón, de toda la infraestructura, ¿vale? Con las bombas, que estuviéramos en una dictadura hasta el año 75, ¿vale? Con Francisco Franco, que hubiera mucha gente que acabara en el exilio, ¿vale? Que se radicalizara la sociedad, ¿vale? Ya que se culpaban la gente de izquierdas y la derecha por todas las causas que estaban pasando, ¿vale? Por todas las consecuencias, ¿vale? La destrucción del sector agropecuario, es decir, esto hacía una cadena que al haberse destruido el campo no había alimentos para todos, ¿vale? Y el aislamiento político de España. Al estar o a ser aliados de Italia y de Alemania, esto nos llevaba a tener en contra a otros muchos países. Bueno, espero que os haya gustado un montón nuestro trabajo. Un saludo enorme.